Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Soy Enrique Rodal y estaré con profesores que nos platicarán sobre un tema muy interesante de la asignatura de Geografía de primer grado. Soy la profesora Mirna Paredes Alvarado, mucho gusto. Soy el profesor César Zúñiga Navarro, encantado de estar con ustedes. Les recomendamos que en este momento es importante que nos quedemos en casa para evitar riesgos, mientras culmina esta etapa de emergencia sanitaria. Aprovechen el tiempo para convivir con su familia y seguir aprendiendo sobre la asignatura. A partir de esta sesión iniciamos un nuevo tema, procesos naturales y biodiversidad, a través del cual comenzamos el estudio de los componentes naturales del espacio geográfico, que han escuchado en sesiones anteriores. Para poder explicar los procesos que ocurren en torno a estos componentes y comprender sus efectos en los demás, debemos ubicarnos en nuestro planeta, la Tierra. Estudiaremos cómo es la Tierra desde su interior hasta la superficie. Comprenderán cómo son los movimientos de las placas tectónicas en las que está dividida la superficie terrestre y la manera en la que dichos movimientos influyen sobre el origen y distribución de las regiones sísmicas y volcánicas en México y el mundo. De manera particular, en esta sesión revisaremos el contenido sobre el interior de la Tierra. El propósito de esta sesión es ubicar a la Tierra como un planeta rocoso en el sistema solar, describir su estructura interna reconociendo su conformación en capas concéntricas, así como entender las características de cada una de ellas, además de mostrar su importancia en los fenómenos geológicos. Hablaremos de las ondas sísmicas y otros instrumentos de medición. Definiremos el concepto de astenósfera y su relación con la teoría de la deriva continental. Como sabemos, la Tierra forma parte de un sistema planetario, el Sistema Solar, llamado así porque en su centro se encuentra una estrella, el Sol. Girando alrededor de él, en órbitas elípticas, están los planetas del Sistema Solar. La Tierra, como los otros planetas, tienen características únicas que permiten clasificarlo como un planeta rocoso, al igual que Mercurio, Venus y Marte, mientras que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se denominan planetas gaseosos. ¿Realmente conocemos a nuestro planeta? Digo, por ejemplo, ¿qué forma tiene la Tierra? La mayoría dirá que es una esfera, pero realmente no es así. Desde el espacio podemos ver efectivamente parece una esfera, pero ciertamente es un efecto visual, debido a que nuestro planeta está cubierto por gases que conforman la atmósfera y una capa de agua conocida como hidrosfera. Si quitamos esas capas, la corteza terrestre realmente tiene una forma irregular, muy parecida a una papa ligeramente esférica, pero con irregularidades. Por ejemplo, el diámetro del ecuador es de 12.750 kilómetros, mientras que el diámetro de la circunferencia que va de polo a polo es 30 kilómetros, es decir, 20 kilómetros más pequeño. Bueno, ya voy entendiendo la verdad de la forma de la Tierra. Pensé que era un geoide, es decir, un cuerpo ligeramente esférico con irregularidades en su corteza. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de El interior de la Tierra son los siguientes: cuaderno de notas de la asignatura, bolígrafo o lápiz, colores y libro de texto. Ahora bien, ¿de qué está hecho nuestro planeta? ¿Cuál es su estructura? Para contestar estas preguntas, veamos un video, El interior de la Tierra, donde podrán identificar la estructura interna de nuestro planeta, las capas en que se conforma y las características físicas y químicas de cada una de ellas. Les saludo desde Zumpahuacán, municipio que se encuentra en el Estado de México. Y tengo una sorpresa para ustedes. Les cuento que el otro día leí unos artículos sobre nuestro planeta. Y me surgió la duda de cómo es la estructura interna. Ya se imaginarán.
Le pedí ayuda a Tlali. Y hoy, con este robot explorador, haremos un viaje virtual al centro de la Tierra. ¡Hola! Sí, vayamos a ver cómo es la estructura interna de nuestro planeta. Oye, pero antes de eso, ¿nos podrías decir cómo se sabe que es así por dentro? ¡Claro! Lo sabemos porque la comunidad científica ha estudiado con ese propósito la propagación de las ondas P y S, que se generan durante los sismos. De esa manera ha detectado 3 capas principales: corteza terrestre, manto y núcleo, separadas unas de otras por zonas de transición o discontinuidades. Es decir, por espacios donde las ondas sísmicas cambian su velocidad de propagación. ¿Está listo el robot? ¡Sí! ¡Arranquemos! En este momento, el robot se encuentra sobre la corteza terrestre, la capa externa y más delgada de la Tierra, la única que habitamos los seres vivos y podemos observar de manera directa. Su temperatura es de 0 grados centígrados. Se encuentra en estado sólido y se divide en 2. La corteza continental, conformada por los continentes, tiene un espesor promedio de entre 35 y 40 kilómetros, que puede superar los 70 kilómetros en las regiones montañosas. Y la corteza oceánica, ubicada en el fondo de los océanos, cuyo espesor promedio es de 7 kilómetros. La corteza terrestre forma parte de la litosfera, que también abarca la zona superior de la siguiente capa, el manto. Ahora, Edmundo, haz que el robot atraviese por la discontinuidad de Mohorovičić para llegar allá. El manto es la capa más gruesa y se divide en manto superior y manto inferior. El superior tiene un espesor de 660 kilómetros y su temperatura va de los 1400 a los 3000 grados centígrados. ¿Ves cómo el robot se desliza con más facilidad? Eso significa que llegó a la porción del manto superior, a la astenosfera, la que está en contacto con la corteza terrestre. Su estado físico oscila entre sólido y líquido, es decir, tiene una consistencia viscosa, pues está formada por rocas fundidas, llamadas magma. Edmundo, baja el robot hasta alcanzar el manto inferior o mesósfera. Esta capa tiene un espesor de 2.240 kilómetros. Se encuentra en estado sólido y alcanza los 3000 grados centígrados. Dirígelo hasta la discontinuidad de Gutenberg para entrar al núcleo, la capa más interna y densa, compuesta esencialmente de hierro y níquel. Se divide en 2, núcleo exterior y núcleo interno. Ahora, el robot deberá atravesar los 2.270 kilómetros de espesor del núcleo externo, cuya temperatura es de 4000 grados centígrados. Hace que el hierro se encuentre en estado líquido. Como se trata de un mineral altamente conductor de electricidad y aquí produce corriente eléctrica, al circular a velocidades altas, da origen al campo magnético de la Tierra. El robot está ingresando a la parte interna del núcleo, cuyo espesor es de 1216 kilómetros. A pesar de que ahí la temperatura es de casi 6000 grados centígrados, la alta presión provoca que el hierro permanezca en estado sólido. ¿Ya viste, mundo? ¡Lo logramos! Nuestro robot viajero llegó al centro de la Tierra. ¡No lo puedo creer! Nunca hubiera imaginado que nuestro planeta tuviera tanto movimiento por dentro. Sí, a pesar de que conocemos solo una parte de la corteza, las capas internas tienen un papel muy importante en los procesos de la Tierra. Por ejemplo, el manto superior ocasiona la actividad volcánica y sísmica que percibimos en la corteza terrestre. ¡Increíble, Tlali! ¡Muchas gracias! Y ustedes, queridos internautas, cuéntenos, ¿cómo se imaginaban la Tierra bajo sus pies? ¿Y qué les pareció este viaje? ¡Nos vemos en el camino! Como pudieron apreciar en el video anterior, la información que se tiene acerca de la estructura y composición de la Tierra es resultado del estudio de diversos procesos, como la formación de volcanes, lo que ha permitido a los científicos proponer nuevos modelos y teorías sobre la composición interna del planeta.
La herramienta que se utiliza para descubrir la estructura interna del planeta tan grande como el nuestro tiene que ver con las ondas sísmicas, que se clasifican según sus efectos, las ondas P o primarias y las ondas S o secundarias, las cuales son registradas mediante un sismógrafo durante los terremotos. ¿Pudieron identificar las características de las capas internas que conforman la Tierra? Recapitulemos sobre la información que vimos en el video. La Tierra está compuesta por 3 capas principales: núcleo, manto y corteza. ¿Qué nombre tienen las líneas que dividen cada capa? Están separadas por discontinuidades. Las más importantes son Mohorovičić, que divide la corteza del manto, y Gutenberg, que separa al manto del núcleo. Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de las características de cada una de las capas de la Tierra. Núcleo es la capa más profunda de 3.471 kilómetros de espesor y representa el 54% de la estructura interna de nuestro planeta, casi un poco más de la mitad de la masa de la Tierra. Además de su tamaño, su temperatura es cercana a los 6.000 grados Celsius en el interior del núcleo y a los 4.000 grados Celsius en el exterior. Compuesto principalmente de hierro y níquel, presenta un estado líquido en la parte externa y sólido en la interna. ¿Sabían que la temperatura del núcleo terrestre es equivalente a la de la superficie del Sol? Así es. Además, los movimientos convectivos del núcleo externo que hacen fricción con la rotación de la Tierra producen las cargas eléctricas que generan el campo magnético por el que se le conoce como dínamo o motor de la Tierra. Manto es una capa intermedia con un espesor de 2.830 kilómetros aproximadamente, lo que representa el 45% del total de la estructura del planeta, con unos 2.000 grados Celsius que aumentan o descienden según se alejen los materiales del núcleo. Está compuesto principalmente de silicatos, hierro y magnesio, en un estado de viscosidad que varía según su cercanía a la corteza. Entre más cercano esté al núcleo, menor será su viscosidad, y las zonas debajo de la corteza representarán una viscosidad mayor, debido a esto y a sus altas temperaturas. En esta área encontramos una subcapa llamada astenosfera. En ella se presentan los movimientos convectivos, que son movimientos de ascenso y descenso de material magmático, responsables de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Por lo tanto, funcionan como las ruedas que hacen mover a las placas tectónicas del planeta. Corteza es la capa superficial del planeta y podemos distinguir 2 tipos diferentes de corteza. La corteza oceánica, con un espesor de entre 5 a 10 kilómetros, compuesta de rocas basálticas densas, y la corteza continental, con rocas graníticas de baja densidad, presentando un espesor de 30 a 70 kilómetros según el lugar de la corteza. Ambas representan tan solo el 1% de la estructura total del planeta, pero también son el lugar con mayor diversidad de formas y elementos. En conjunto, la parte superior de la astenosfera y la corteza terrestre forman lo que se denomina litosfera o esfera de rocas, que es justamente donde ocurre la mayor parte de los fenómenos geológicos de la Tierra y por tanto representaría el fuselaje de nuestro mundo. La corteza terrestre se refiere al sustrato geológico que pisamos y es el producto de la actividad interna del manto y los procesos exógenos, de tal modo que representa la zona de transición entre el cuerpo sólido y rocoso de nuestro planeta y la atmósfera. La Tierra está formada por distintas capas, acomodadas según su composición. Pero, ¿por qué están ordenadas de esta forma? Bueno, eso se debe al material de cada una de ellas. Para explicarlo, haremos una demostración. Vamos a realizar un aderezo para ensaladas. Los materiales que ocuparemos son
un recipiente translúcido, miel, mostaza, jugo de naranja, aceite de oliva y granos de sal de mar. Ya tenemos todos los materiales. Observen atentamente. Si añadimos miel a este recipiente, después agregamos unos granos de sal, poco a poco iremos viendo que los granos se hunden en la miel. Esto se debe a que son más densos que la miel. Ahora, si agregamos un poco de mostaza, observaremos que se queda por encima de la miel y de la sal porque tienen menor densidad. Después agregaremos un poco de jugo. Y un poco de aceite de oliva. ¿Observaron que se forman capas? Estas se acomodan de acuerdo con su densidad. La densidad se explica como la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. La fuerza de atracción de la Tierra acomoda sus elementos por capas. Así como se acomodan los ingredientes de este sabroso aderezo, de igual manera se distribuyen las capas de la Tierra. Me han sorprendido con esta demostración. Es muy interesante ver cómo se acomodan los elementos en capas. Viene a mi mente una conocida frase de un libro que leí sobre la estructura interna de la Tierra. Por grande que sean las maravillas de la naturaleza, hay siempre razones físicas que pueden explicarlas. Escritas por Julio Verne en su libro Viaje al centro de la Tierra, en 1864. Con esta frase podemos deducir que los fenómenos físicos que observamos en las capas de la Tierra pueden ser explicados por la geología, que es ciencia auxiliar de la geografía. Ahora que saben cómo es la estructura interna de la Tierra y cómo se forman los volcanes, les lanzo un reto para que elaboren un diagrama o dibujo de la estructura interna de la Tierra. Pueden ocupar el libro de texto para guiarse. Recuerden agregar información más relevante acerca de las características de cada capa. Muestren el dibujo a su docente, compañeras y compañeros cuando tengan la oportunidad. Para continuar con el tema de la sesión, les pido que observen el esquema que se presenta de la estructura interna de la Tierra. ¿Pueden identificar la distribución de las capas? ¿Qué relación hay entre la estructura interna de la Tierra con los movimientos de la corteza terrestre? Desde mediados del siglo XX se sabe que la superficie de la Tierra está en continuo movimiento. En 1968 se postuló la teoría de la tectónica de placas, la cual establece que la corteza terrestre está fragmentada en grandes bloques que se desplazan sobre el manto superior. La teoría de la deriva continental propone que los continentes estaban originalmente unidos en un supercontinente llamado Pangea. Los procesos tectónicos que suceden en el interior de la Tierra tienen repercusiones sobre la superficie de la corteza terrestre. Las manifestaciones más evidentes son el vulcanismo y la sismicidad. Estas son importantes debido a que no solo influyen en la dinámica natural del planeta, sino también sobre la población humana. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre su planeta y las capas que lo componen. Antes de concluir con la sesión, les invitamos a que nos acompañen a conocer un poco más de los estados de nuestro país, a través de la sección ABC Geográfico. En esta sesión nos corresponde descubrir algunos de los datos más interesantes sobre el estado de Colima.
¿Sabías que entre los estados de Colima y Jalisco se encuentra uno de los volcanes más activos de México? Nos referimos al volcán de fuego de Colima, cuyo origen y actividad es resultado de la dinámica interna del planeta, ya que la sismicidad y el vulcanismo que experimenta la corteza terrestre procede de los procesos que tienen lugar en el manto, principalmente su parte externa, denominada astenosfera, resultado de la energía acumulada en el interior de nuestro planeta. Los volcanes, como el de Colima, se forman en los límites de estas placas, cuando chocan entre sí. Otro dato interesante de Colima es que en Suchitlán, Comala, pueblo mágico de México, se celebra un encuentro entre las comunidades indígenas de la región. En este intercambio de conocimientos ancestrales, principalmente, se desarrolla la venta de artesanías, se presentan danzas tradicionales y se muestra la gastronomía de más de 80 comunidades localizadas en 10 municipios del estado. Colima tiene 3 de las bebidas más refrescantes. La tuba, que se elabora con la fermentación de la palma de coco, es decir, la palma, no el coco. El bate es una bebida que se elabora con la semilla de chan, acompañada con piloncillo, y el tecuino, que se prepara con maíz fermentado y miel de piloncillo, aderezado con hielo y jugo de limón o naranja agria. Para cerrar esta sección, los invito a hacer un recorrido visual por esta entidad.
En su libro de texto encontrarán la secuencia de este tema. Es importante que lo revisen para ampliar sus conocimientos. Conforme lean, identifiquen las características de las capas de la Tierra que se mencionan en el libro. Subrayen las ideas principales y consulten en el diccionario las palabras que no conozcan. También los invitamos a que visiten el Museo Virtual de Geología del Servicio Geológico Mexicano. El tema visto en esta sesión se encuentra en... En las siguientes sesiones continuaremos haciendo énfasis en cómo las placas tectónicas ejercen sus movimientos y las consecuencias en diferentes partes del mundo y en México, nuestro país, principalmente, así como su relación con la distribución de las zonas de sismicidad y vulcanismo. Listo, terminamos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. ¡Nos vemos pronto!